Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes en este jueves 14 de enero. Ya básicamente se nos fue la primera quincena del año, una primera quincena donde muchos niños empezaron ya el ciclo escolar, muchas conferencias virtuales también sobre este 2021, las perspectivas económicas nacionales, regionales, de Latinoamérica, globales, o sea, tantos temas importantes que se han tratado durante estas 2 semanas que ya van de enero y el tiempo pasa increíblemente y en ese sentido nosotros queremos darle la bienvenida a nuestra amiga experta en el tema que hoy vamos a hablar justamente de cómo se vislumbra la economía para Guatemala en este 2021. Ella es nuestra amiga Carolina Castellanos. Hola Carol, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, saludos a todas. Gracias. ¿Cómo te ha ido? Primero, que tengas un maravilloso año, independientemente de los factores externos globales, que tengas un maravilloso año y que pues el 2020 lo haya cerrado con bien, Carol. Gracias, Marolín, gracias por la invitación y ya sabes que mi admiración y cariño hacia ti de aquí a la luna, de verdad que sí. Eres una divina, muchas gracias a ti por ser parte de Mujer de Negocios, no de un año, no de el 2020, sino desde que fuiste portada nuestra hace 10 años. Imagínate eso, impresionante cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Hay un lujo y un privilegio para mí. Mi mamá guarda ahí la revista y él tiene un revistero en el estudio que tiene ahí en su casa y ahí está enfrente de la revista y ahí ha estado desde que salió. Sí. Eso nos emociona porque, como platicábamos hace un momentito, este año nosotros llegamos al quinceañero, o sea, estamos en plena adolescencia, con toda la energía a flor de piel. Hay que comprar el vestido y hacer parranda, aunque sea virtual. Dios nos permita hacerlo presencial y si no, pues aunque sea virtual hay que celebrar. Parrandeamos. Absolutamente. Carol, muchísimas gracias, como te digo, por tu tiempo. Tú que has estado inmersa desde hace ya muchos años en todo lo que tiene que ver con la parte económica del país, cuéntanos un poquito cómo ves ese escenario local, en el caso, ¿verdad? ¿Cómo lo ves regional y cómo lo ves también en cuanto a el impacto que va a tener el cambio de presidencia en Estados Unidos, que lamentablemente se ha visto pues lleno de conflictos, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito en qué parte quieres empezar para que nuestra audiencia vislumbre de alguna manera el panorama económico para sus negocios, para su vida personal, para esos emprendimientos o para ese plan que están trazándose para este 2021. Ok, con mucho gusto y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, Guatemala, hay una palabra que se ha puesto de moda últimamente que se llama resiliencia. Ha existido desde la eternidad, pero ahora como que la han agarrado de así como de cajón. Eso es qué tanto aguanta uno las cosas, ¿verdad? Y Guatemala ha demostrado nuevamente que es resiliente, pero Guatemala es solo un país. Somos todas sus 17 millones de personas, unos más, otros menos, los que hacemos que el país sea resiliente y aguante estas crisis tremendas. Por supuesto que la economía se mide con el Producto Interno Bruto. Para ponerlo facilito, el Banco de Guatemala lo que hace es medir lo que se produce en un año, digamos, en un periodo de un año, lo que se produjo en productos y servicios. Ya si yo doy servicios, pues también. Eso se mide ¿cómo? Pues con todas las ventas, facturaciones y demás. Imposible medir la economía informal, solo se puede estimar que es un 70% de la economía total, pero ese 30% es el que básicamente se usa para medir el Producto Interno Bruto. Terminamos el año en negativo, cosa que no había sucedido nunca, o tal vez en tiempos del conflicto armado o algo. Terminamos el año en negativo, pero arrancamos el año en positivo. Hay una cifra que dice menos 0.25%, o sea, casi tablas, ¿verdad? En buen chapín, tablas. Ahí no les espanta. Entonces salimos así como que, y ahorita en estos 15 días se ha visto mucha actividad. A pesar de que ahorita estamos en contagios de 1,000 diarios y demás, porque para fin de año habremos visto las fotos de las hordas de personas en el puerto San José y todos sin mascarilla, uno encima de otros y todo aquello. Entonces, la sexta avenida estaba, pero así impresionante. Impresionante, a rebalsar. Entonces, ni modo, ahorita hay 1,000 diarios y ¿qué le vamos a hacer? Eso era de esperarse, o sea. Era de esperarse, ya lo veía venir el presidente y todo.
Entonces, pero el lado positivo de eso es que ya empresas, todo, ya para el mes de julio, agosto, ya la actividad económica estaba empezando a levantarse un montón. Es impresionante, los chapines siempre hemos sido trabajadores y uno dice, le hago ganas y ahí miro cómo salgo, ¿verdad? Y entonces, en el ahí miro cómo salgo, uno mete las patas, cabal, y uno mete las patas y uno todo le pasa, pero ahí sigue uno echando punta viendo cómo se las espanta. Y la economía informal, pues no es la excepción, porque ahí no hay nada, igual la gente salió a la calle a poner sus puestos de comida. Entonces, los más afectados, pues naturalmente hoteles y restaurantes, pues eso no necesitamos que nos lo diga el Banco de Guatemala, eso era obvio, ¿verdad? Y el sector turismo, pues los sectores más golpeados y más afectados, y los menos afectados fueron el comercio precisamente y manufacturas. Manufacturas, ahí hay un poco de todo, pero comercio, por supuesto, y es lo que estamos viendo, que ha seguido el comercio, que las tiendas, muchos, la palabra de moda también se reinventaron, y entonces despachos en línea, empresas que no tenían envíos en línea, los servicios de mensajería se multiplicaron, también otro beneficiado, porque todo era para que se lo mandaran uno a su casa. Claro, las ventas en líneas y el hecho de que, bueno, durante los 8 meses que básicamente estuvimos encerrados, ¿no? Que para hacer ejercicio, para ver cómo entretengo a los niños, para ver cómo me quito, o sea, hubo consumo mientras quienes podían consumir, ¿no? Mientras podían consumir, porque muchos con problemas económicos, muchos perdieron su trabajo, muchos estaban recibiendo la mitad del sueldo, muchos recibieron el apoyo que dio gobierno a las empresas para que pagaran sueldos, o el dinero esto que daban en base a la energía eléctrica, que estas cosas llegaron tarde, mal y nunca, pero eventualmente llegaron, y entonces pues ahí se fue moviendo un poquito la economía, pues puedo ir a comprar maíz, puedo ir a comprar, yo qué sé, cosas básicas. Así que en ese sentido, Guatemala es impresionante, ¿verdad, Carol? Que si tenés un pedacito de jardín y sembras algo, te da. Es impresionante. No, este es un país bendecido por Dios por las 4 esquinas. Y de verdad, siembras cualquier semilla de lo que sea en la maceta y ya tienes tus chiles. Yo he visto muchos así de los chiles, esos y van a... tomates o que la naranja, que limones, pero los siembras y te da. Y crece. Y uno no sabe nunca sembró una naranja y le da. Es impresionante. Es impresionante. Tengo 2 sobrinas que se pusieron a sembrar un montón de cosas y tienen ahí, y aquí siguen con sus pequeños viveros ahí en macetías, y de cuento, porque fue una forma como de canalizar un poco toda la ansiedad y todo aquel cuento, ¿verdad? Y las 2 sobrinas ahí andan y ahí siguen con su vivero y con toda la cosa. Así que ese ánimo emprendedor de Guate es lo que está haciendo que este año empiece bastante bien. Por supuesto, bastante bien comparado con el año anterior, pero si lo comparamos con años anteriores, pues estamos en un buen arranque. Entonces, las perspectivas para el resto del año son positivas. Ya no va a haber encierros, ya no va a haber cuarentenas, ya no hay, el presidente desmintió lo que estaba dando vueltas en las redes y demás. Entonces, por supuesto, hay limitaciones, hay gente que todavía no ha recuperado su trabajo, ni el que tenía ni otro, empresas que quebraron, y pues la gente que perdió su trabajo es porque las empresas quebraron, pues esa nos hace falta que puedan volver a salir, a surgir, lo que fuera. Pero en términos generales, estamos positivos en que el año no va a ser un desastre, una nube negra y yo no sé ni qué me va a pasar, sino por el contrario, estamos arrancando bien. Eso es mucho, ¿verdad? Para que también los y las emprendedoras visualicen mejores escenarios. Así es, pueden visualizar mejores escenarios. De pronto no van a lograr las ventas que lo han logrado en sus mejores años o lo que fuera, pero sí pueden visualizar un año positivo. Es importante planificar, eso pues ustedes como emprendedoras lo saben mejor que nadie, y tienen que planificar sus ventas y hacer sus presupuestos y decir, bueno, pues yo voy a vender tanto este mes, el otro, mis meses picos son tales porque el historial de ventas de mi producto así me lo ha demostrado, en fin, ese tipo de cosas. Y entonces es importante pensar que sí va a ser positivo, no seamos sobreoptimistas de que, wow, este año salgo de pobre, no, pero sí se vale ser optimista, y como ha arrancado el año, sí se ve que va a ser un año positivo en crecimiento, de pronto no los mejores años, pero sí
va a ser un año positivo. Así que pueden planificar, bueno, ya a estas alturas ya habrán planificado resultados positivos. Por supuesto que depende mucho del sector. Hay empresas que son, por ejemplo, alimentos, y aún así dentro de alimentos, no todos los alimentos, que van a vender más que otras cosas, ¿verdad? Pero aún así, cada uno de ustedes tendrá su historial de ventas, de productos o de sus servicios, y al final toca la palabrita esa que hasta llegó a caer mal porque todo el mundo la decía, la de reinventarse, pero a puro tubo hay que irle buscando, y cada una de ustedes ya tiene su negocio por algún tiempo, y entonces ya saben más o menos la conducta de sus clientes, ya saben quiénes son sus clientes tradicionales, ya han visto por dónde han ido creciendo en los últimos años, qué nuevos clientes o tipo de clientes han encontrado, y en base a eso pues hacen su pronóstico, pero sí en un ambiente más positivo que negativo definitivamente, gracias a Dios. Eso es muy bueno. Ahora, Carol, ¿cómo ves tú el impacto que va a tener el cambio de gobierno en Estados Unidos? ¿Cómo estuvieron las divisas? ¿Cómo se cerró el 2020? Y cómo todos los compatriotas que están en Estados Unidos ven este cambio de gobierno en Estados Unidos. Okay. A mí sí me preocupa muchísimo. A mí sí me preocupa muchísimo. El fraude que hubo, desde aquí ya nos copiaron a Latinoamérica, ¿verdad? El fraude que hubo, pues el presidente Trump salió con todas las pruebas y con todas las cosas. Lamentablemente, los movimientos de izquierda, y lo tengo que decir tal cual es, han ido cooptando, como sucede en Guatemala, las cortes, el Congreso, en fin, y entonces el presidente Trump no logró eco para que validaran todo el fraude que se cometió. Amén del fraude, bueno, pues eso impidió que se reeligiera, que llegara el Partido Demócrata, que sí es marcadamente de izquierda. ¿Y eso qué significa? Eso significa mucho más gobiernos más grande, mucho más injerencia en los demás países. Y una vez piensa, ahí, pero Guate, si somos una micropulga que anda por ahí, sí, pero estamos muy cerca de Estados Unidos, y todos los inmigrantes que cruzan la frontera a pie, a puro tablazo pasan por Guate, salvo que hayan salido de México. Pero cualquier otro que venga de por otro lado, a puro tablazo pasa por Guate, porque somos el paso obligado terrestre, marítimo, aéreo, pues por otro lado, pero terrestre a puro tubo. Y no solo migrantes, sino que también narcotráfico. Recordemos que también somos ruta en narcotráfico, y ese sí viene de Sudamérica también. Por supuesto que pasa por barco, pasa por avionetas, y aquí pero en Guatemala vemos constantemente en las noticias las avionetas aterrizándose en pistas clandestinas y en lo que fuera, cargadas de droga, y después le prenden fuego a la avioneta. O sea, la avioneta vale menos del contenido que viene en la avioneta, ¿verdad? Si no, no le prenderían fuego. Y entonces somos paso de droga que a puro tubo va a Estados Unidos, porque ahí es donde se paga mejor. Un kilo, yo desconozco los precios, pero un kilo de cocaína en Guatemala se paga muy barato versus lo que se paga en Estados Unidos. En Estados Unidos el narcotráfico es un sector de la economía, por llamarlo de alguna forma, bastante importante. Y Guatemala está ahí pasando porque estamos muy cerca de Estados Unidos. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos a nosotros nos salpica, para bien o para mal, nos salpica a puro tubo. Entonces, sí me preocupa grandemente, y mucho de la agenda progresista, que si se recuerdan de los 8 años de Obama que nos hicieron pedazos, él se fue a becho y a papacho con Irán, que es un país que está generando por años guerra y odio, y sembrando derecho y apapacho con China, y con todos estos países marcadamente que fomentan el terrorismo como parte de su actividad diaria. Y entonces el presidente Obama fue a congeniarse con todos ellos. El presidente Trump retrocede en todo eso y emprende acciones muy drásticas para pararlos, en fin, y ahora eso se va a quedar en el olvido, y empezamos otra vez a que Estados Unidos tenga buenas relaciones con todos estos grupos, con todos estos países que albergan grupos terroristas.
también la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los diferentes países, y Guatemala, por lo que hablábamos de su ubicación geográfica, sea migrante, sea droga o sea otra cosa, es alto en la prioridad. Hubo una época hace unos 5 años donde Guatemala estaba en el top 5 de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto fue hace 5 años, más o menos, 5 o 6 años. Estábamos en el top 5. Y uno dice, pero si este paisito micropulga, no, estábamos en el top 5 de amenazas a la seguridad nacional por todo esto que les explico. Entonces, sí me preocupa el que haya ganado y que vaya a implementarse nuevamente un gobierno con tendencia de izquierda, con esta agenda progresista que atenta también contra nuestros valores y principios. Y en Guatemala somos un país muy, muy conservador, por la gracia de Dios, y entonces no hemos visto las cosas terribles que se ven en otro país. Si se recuerdan, Obama empezó a implementar en escuelas casi obligatorio los baños neutrales, ¿verdad? Entonces ya estaban los de niños, los de niñas y los baños neutrales. Por si yo no estoy segura que soy, entonces entro en un baño neutral. O sea, ese tipo son señales y son cosas que pasan y que las vamos a ver con mayor impulso ahora que Biden entra alzado en esta contienda electoral. El tema del Capitolio lo vimos exactamente igual en Guatemala en frente al Congreso con la aprobación del presupuesto. Fue exactamente lo mismo, un ataque al Congreso, allá se llama Capitolio, donde están todos los congresistas, y se metieron al Capitolio, como se metieron aquí al Congreso, entonces no hay que ser uno científico nuclear para darse cuenta que es el mismo movimiento. Allá son canchitos y aquí son cafecitos, pero la misma historia, pues, verá. Sí, al final es lo mismo, ¿no? Es el mismo fondo. Es la misma ideología, es el mismo movimiento, es el mismo allá y acá. Que hay gente que dice, no, es que los republicanos, hubiera sido Trump disparándose en el pie, haciendo una barbaridad de ese tamaño. Entonces, y nosotros ya lo hemos vivido tantas veces, sino directamente en el Congreso, en tanta cosa. Entonces, preocupa que este tipo de movimientos, como este Black Lives Matter, BLM, y el de los antifas, que son los antifascistas, que se llaman ellos, que son los que se fueron a meter ahí y que causaron tanta violencia en California hace unos meses y en otros estados, que estén empoderados porque tienen un presidente que los apoya. Entonces, eso preocupa. Recordemos que la economía de Guatemala está muy atada a la de Estados Unidos, fuera del tema migratorio y de drogas. Más o menos 35-40% del comercio que hacemos con el mundo es con Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa que afecte allá, que si empresas cierran, que si nos compran menos, que si lo que fuera, nos puede afectar en Guatemala. Entonces, es así. Ay, perdón, interrumpo. Gracias, Nadia, por el lindo comentario. Le agradezco de corazón. Entonces, sí, por eso te lo puse. Mujeres que admiran mujeres y que mujeres que motivan mujeres. Y uno de los factores que tenemos que incentivar en todo el género femenino es decir con orgullo, mira, yo te admiro, y admirar a otras mujeres con cariño, con amor, con respeto, ¿no? Porque así es como nos podemos sumar para transformar una sociedad. Así es, sí, así empecé yo sin haber hablado de esto, Marilyn, así empecé, te quiero mucho y te admiro, y así empecé. Así. Estoy en la onda. Así que eso sí, por supuesto que me preocupa, y la injerencia que puedan tener en Guatemala. Recordemos que en los tiempos de Obama tuvimos aquí metido, tan linda Nadia, de aquí en Guatemala tuvimos a los embajadores de turno metidos hasta en los juicios, en el sistema judicial. Eso es una violación a la soberanía de aquí a la luna. Recordemos el anterior embajador Robinson, cuando se paró en el podio presidencial en tiempos de Pérez Molina. Ustedes recordarán todos los memes. Sí, terrible. Con la banda presidencial y la historia. Eso cuando él se quita el entonces presidente Pérez Molina y se para en el podio el embajador en diplomacia. Eso yo lo pregunté, yo no sabía de eso. Yo pregunté
y gente experta en el tema y me dijeron eso es una violación de la soberanía, ¿se dan cuenta? O sea, es una cosa impresionante. Entonces, tengo temor que empecemos a ver ese tipo de cosas, ya injerencias muy directas. Sabemos que los embajadores de Estados Unidos a lo largo de la historia pues han tenido injerencia y que van y que cabildean y que quieren mover sus agendas, pues no pasa nada, tienen derecho a hacerlo, pero ya violar soberanía o irse a meter a los juicios Sí, de en gente. este caso, el embajador Robinson quiso tener un protagonismo impresionante Sí. en su periodo, ¿no? Y al final, pues somos como ciudadanos guatemaltecos, tenemos que cuidar la soberanía como tal y también temas tan sensibles como el de los baños que tú comentabas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que al momento de que se pretenda ir poniendo todo ese tipo de situaciones en la sociedad guatemalteca. No solamente ya estamos bastante sensibles y dañados, ¿verdad? En ese sentido, Guatemala, no sé si viste en el periódico hace 2 días, donde el 2020 se repuntó el embarazo en niñas y adolescentes. Y entonces, si dejamos algunos temas tan abiertos, ¿hacia dónde se van a ir los números de Guatemala? Está terrible. Y otro temor que tengo es que venga más financiamiento a todos estos grupos. Así como se está financiando a los antifas y a los Black Lives Matter en Estados Unidos, a los grupos revoltosos aquí en Guate, pudiera venir más apoyo. Recuérdense que estos grupos, y para que lo tengan claro, yo trabajé en conflictividad social varios años. No es así un grupo de gente que dicen, Ala, no, de verdad que yo ya no quiero esto y voy a ir a protestar. No, todo eso es pagado. Todo eso es movido por dirigentes que quieren causar Inestabilidad. gracias, inestabilidad, pagados por alguien. Siempre hay alguien, siempre hay un financista. Ahorita, pues la pandemia nos libró de este desastre, de estos problemas en un montón de meses, pero tengo temor a que empiece a venir plata otra vez para todos estos grupos y los empiecen a alborotar. Y entonces otra vez que bloqueos de carreteras, otra vez marchas, otra vez esto, lo demás. Y uno lo que quiere es trabajar y el señor que siembra tomates y los va a vender de Huehuetenango a Totonicapán y no puede pasar porque entonces ahí está bloqueado y entonces se le empiezan a pudrir los tomates porque no los puedo vender ese día. O sea, es hasta ese nivel, no es solo de los empresarios y las grandes corporaciones que también se ven afectadas, bloquean paso a las aduanas, entonces no pueden importar o exportar. En fin, ese que nos hace mucho daño como Guatemala y nos eleva en el ranking de países inseguros y hasta el techo, ¿verdad? Entonces tengo un poco de temor de que eso pueda pasar. Espero y deseo estar equivocada con todo lo que acabo de decir, pero la historia y los acontecimientos pasados y con 8 años con un presidente demócrata en Estados Unidos, pues me dicen que la cosa puede volver a como estaba. Y una última preocupación en ese tema de Estados Unidos, el presidente electo Biden, perdón, pues lo hemos visto que ya está viejito, que en una de esas no le atina cuando lo están entrevistando. Sin embargo, la vicepresidenta Kamala Harris es así, a la izquierda de ella está la pared. Así es extrema. Entonces, si en alguna de esas quieren en el movimiento, el gobierno o el Partido Demócrata mover sus filas y empezar a incidir más o hacer cosas, en una de esas pueden declarar incapacitado al presidente Biden y la otra se vuelve presidente. Esto lo hemos hablado lo he hablado en diferentes grupos, no me lo estoy inventando yo, sino que lo oí de alguien, después lo vuelvo a oír, después pregunto, después... Son escenarios que... Son escenarios, que por lo menos tengámoslos ahí, por ahí, y rogamos, y con las oraciones al Creador de que no pase, ¿verdad? Gracias, Brenda. Claro, porque son situaciones extremas que, como tú bien dices, al final nos afectan directamente en todas las áreas, en el caso del país, ¿no? Políticas económicas, de exportación, divisas, también los conflictos, ¿verdad? Así es, y la convivencia pacífica, que todo lo que queremos es paz, ¿verdad? Y poder ir a trabajar tranquilos, poder tener nuestro negocio,
poder salir a vender, poder hacer estrategias de mercadeo, en fin, todo lo que hemos aprendido de negocios y de las familias y para las que tienen hijos y sus maridos y lo que fuera, y que todo el mundo pues pueda ir consiguiendo trabajo y saliendo adelante. Al final eso es todo lo que queremos. Ninguna de nosotros creo que quiere llegar o sea, tener la empresa, ir creciendo en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, aunque sea hacer chocolates en nuestra casa o galletía, no importa, es un emprendimiento buenísimo y que queremos hacerlo crecer, ¿verdad? Y para eso necesitamos paz, necesitamos gente que tenga el dinero para comprarnos, si no a quién le vendemos, necesitamos condiciones que si yo empiezo a vender a Shela, que no hay un bloqueo que me impida pasar a Shela, que si quiero ir a vender a tal lugar que aquí hay una seguridad espantosa, es paz, vivir en paz y poder trabajar en paz y salir adelante con nuestro esfuerzo. Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Así que a seguir rezando y con el mazo dando, como decían las viejitas, Claro. y trabajar el doble cuando toca, ¿verdad? Carol, dentro de toda la parte económica y el escenario que tuvimos en el 2020 y que ahorita pues tú ya nos decías que el 2021 está arrancando con energía, con una óptica positiva, ¿cómo cerramos las brechas entre la pobreza? ¿Qué tanto aumentó la pobreza dada la situación que se vivió el año pasado? ¿Y qué oportunidades tiene esa población también de generar ingresos, de cambiar su entorno? Claro, el cambio de entorno también depende de uno más que sí influye, por supuesto, ¿no? Pero al final va a depender de tu actitud, de tu pasión, de tus ganas, de que te levantes a las 4 de la mañana y querrás cambiarlo. Pero al final es cómo están esos números a nivel nacional, Carol, si nos puedes compartir. Interesante, sí hubo, no tengo el dato exacto, pero sí hubo un incremento en la desnutrición, absolutamente, ¿verdad? Con pobreza viene la desnutrición, aumentó la pobreza, gente, digamos, la economía informal, por decir algo, a nivel nacional, que en una de esas no pudieron salir a vender, se quedaron sin sustento, y es gente que vive con el ingreso del día, ¿verdad? Entonces, la pobreza incrementó, la desnutrición incrementó. Lamentablemente, gobierno tras gobierno a lo largo de la historia de Guatemala no se ha logrado o no han logrado con políticas públicas, con planes, con lo que fuera, a de verdad entrarle al tema de la desnutrición. Sin embargo, hoy conversaba con un buen amigo y hablábamos que mucho de esto depende también del desarrollo de emprendimientos, de la economía, de todo a nivel del interior de la República, donde obviamente es la mayor incidencia de la desnutrición y de la pobreza. Era aquí en la ciudad de Guatemala, pues hay en las áreas marginales y qué sé yo, pero es a nivel nacional donde realmente está concentrado casi todo el porcentaje de pobreza y también de desnutrición. Entonces, necesitamos llevar desarrollo a todas esas áreas. ¿Y cómo se lleva desarrollo? Si seguimos esperando que el gobierno vaya y que el Ministerio de Desarrollo, que no sirve para nada, haga algo, no importa el ministro que esté, ni sé cómo se llama el ministro actual, o sea, es un ministerio que sobra, y que va a llevar desarrollo, eso no pasa. El verdadero desarrollo sostenible es por medio del emprendimiento, es por medio de la inversión, de lo que se llama inversión directa o inversión extranjera directa, cuando es una empresa fuera de Guatemala que viene a invertir en Guatemala. La inversión creció muy poquitito en el año pasado, porque obviamente por la pandemia las empresas a nivel mundial no estaban saliendo a buscar mercados y armar fábricas y estaban sobreviviendo nada más. Pero sí realmente hubo una inversión un total de $1,000 millones. Claro, para cualquiera de nosotros $1,000 millones no sabemos ni cómo se escribe el número, pero para un país de 17 millones de habitantes es realmente muy, muy poquito. Entonces, es importantísimo llevar ese desarrollo. Sin embargo, el desarrollo, el pequeño desarrollo, pequeño o grande, mayor en un lugar que otro, que sí se ha dado, es a través de las remesas. Y tenemos que hablar de las remesas. Las remesas este año rompieron récord. Tuvimos un incremento de un 7% versus el año pasado. Fueron más de 11,000 millones, aquí tengo el dato, 11,300 millones de dólares en remesas. Es un 7% arriba del año anterior.
Eso. Increíble, ¿no? En relación a la situación que también se vivió en Estados Unidos y cómo los compatriotas al final estuvieron mandando su plata para no dejar descuidadas a sus familias. A sus familias y mandando más dinero. De repente mandaban, yo qué sé, 100 mensuales, pues hicieron el esfuerzo de mandar 110 o 120, ¿verdad? Porque ya $20 aquí, pues ya son 150 pesos que de repente come uno varios días con eso, pues, ¿verdad? O compra maíz o compra, yo qué sé. Entonces, las remesas es, el año pasado, por supuesto, marzo, abril, hay que ver las gráficas, ¡bum! Se fue al plato de una vez, ¿verdad? Porque se cierra el país en Estados Unidos y mucha de nuestra gente trabaja en el agro, en informalidad también. Se vienen al plato las remesas, pero ya para julio fue lo que le llaman los economistas una recuperación en U, que se viene para abajo y se está un poquitito ahí y en eso vuelve a subir. Y ya para julio empieza a subir aquello sostenido, que ya abren la economía otra vez en Estados Unidos, empieza todo el mundo a trabajar como loco y entonces empiezan a tener empleo en la idea y cuando sentimos se rompieron todos los récords y tenemos 11.300 millones de dólares. Las exportaciones totales en Guatemala, todo lo que producimos en Guatemala para exportar, lo que sea, para exportar, fueron 11.000 millones. Así que por primer año, las remesas superan las exportaciones. Es impresionante. Así que nuestros chapines que están allá trabajan como unos locos y vieron qué hacían y nos mandaron a todas, pues yo no tengo familiares en Estados Unidos, pero todos los que tienen un montón de familiares les mandaron un montón de remesas. Eso sí ha llevado desarrollo a nivel, les pongo un ejemplo que tengo ahorita en la cabeza, Salcajá. Salcajá, y aquí los migrantes se van dos de Salcajá y logran cruzar la frontera y todos aquellos viacrucis y cuentos y se empiezan a llamar. Y entonces cuando sentimos, ya hace muchos años, Salcajá, la mitad de Salcajá o toda Salcajá tiene parientes en Estados Unidos. Y Salcajá, que era un pueblo mismo. Que interrumpa, Carolina, creo que Salcajá sí viene a ser un gran ejemplo donde las remesas sí las han sabido utilizar productivamente, porque Salcajá sí se ha notado el cambio dentro de la comunidad, en sus calles, en la municipalidad, cosa que no miremos en otros lugares donde también reciben remesas. Así es, y Salcajá cabal, porque y como tú dices, es un ejemplo clarísimo de que ahí en aquella calle de tierra y aquel desastre, uy, si uno entra a Salcajá, casas de 2 pisos y hasta de 3 pisos, edificios, no sé qué, carros, buenos carros, pues no estoy hablando de los grandes lujos, pero carros, no aquellos cuentos que solo Dios sabe cómo caminan, sino buenos carros, las casas con ventanería bonita, y eso lo vemos, tal vez Salcajá quedó como concentrado, pero eso lo vemos en un montón de lugares, cuando uno se va a meter ahí a nivel del occidente y lo que fuera, la gente mandando plata. Las remesas sí están generando algún desarrollo en los diferentes lugares de Guatemala. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, porque la gente lo usa para sobrevivir, pero un poquito, con más o menos la mitad se va en consumo, un poco más de la mitad se va en consumo y el resto se va un poco en inversión, un poco en negocios, un poco en vivienda, un poco en lo demás. Pero de cualquier forma, se genera desarrollo, se genera empleo. Al final lo que queremos es trabajo o sus empresas que ustedes generan o tener un trabajo al que puedan ir y con eso tener un nivel de vida digno y poder sostener a su familia. Entonces las remesas es un tema re importante que como les digo, rompió récord este año, superó a las exportaciones, cosa que también, pues el país cerrado varios meses, pues claro, las exportaciones también pues cayeron, vamos a ver cómo pasa este año, pero nuestros chapines allá salieron al rescate de una buena parte del país. Y eso sin duda alguna se tiene que agradecer. Carol, tú hablabas hace un momentito tanto del Ministerio de Desarrollo y de la importancia del emprendimiento. Entonces aquí me surge una inquietud para contigo. ¿Cómo has visto el comportamiento del Ministerio de Economía y el apoyo realmente a los programas de emprendimiento? Y antes de que me respondas, pongo esto, nos dice Brenda, en relación a que estábamos hablando de Estados Unidos, leí que están planeando un sabotaje del día de toma de posesión de Biden, cabal, como dice Carol, para que ella sea la presidenta. O sea, cuando el río suena es porque piedras trae, dicen, ¿no? Así es, así es. Eso es espantoso. Y si no pasa el día de toma de posesión, de pronto pasa más adelantito, ¿verdad? Hay que tenerlo ahí
en la mirada. ¿Y qué hacemos nosotros como emprendedoras? Pues no podemos hacer nada con la política de Estados Unidos y que no tenemos pelo en el entierro, pero ni lejos. Pero sí podemos ir asegurando nuestro negocio de la mejor forma posible, tratar de no tener clientes enormes, sino, pues claro, todos queremos grandes clientes, pero tener muchísimos clientes para no depender de uno, de dos o de cinco, el tener ahorros, los ahorros son fundamentales, el tener ahorros en nuestras empresas, ir ahorrando, puchis, es que apenas voy saliendo, va, pues aunque sea 10 que sales, ahorro este mes y 1000 que sales el otro, pero ir teniendo un fondo por ahí, porque ahorita si algo aprendimos de la pandemia es que los que tenían ahorros sobrevivieron más que los que no tenían tronaron, como decimos en buen chapín, tronaron a sapo rapidísimo, ¿verdad? Entonces, el tener ahorros en sus negocios, ir buscando la forma de tener ahorros, no sobreendeudarse, sino que si necesitan un préstamo, los préstamos al sector privado sí crecieron, de acuerdo a lo que se está dando, sí crecieron los préstamos al sector privado, porque obviamente necesitaba las empresas tener algún financiamiento para poder sostener el negocio cuando no había ninguna venta. Pero importante no sobreendeudarse, el asegurarse que tenemos la capacidad de pagar sin quedarnos con la soga en el pescuezo, el poder hacer sostenible los trabajos y decir, bueno, necesito 20 gente, 50, 100, tengo que ver cómo sostengo esas 20, 50, 100, vía las ventas, vía estrategias de mercadeo, que no tienen que pagar los 10 millones en publicidad, sino cosas bien dirigidas a su segmento bien dirigido. En fin, son algunas ideas que ustedes pues ya las conocen porque son empresarias, sean servicios o sea productos o sea lo que sea, eso aplica para todo y tener eso para que cualquier cosa que nos pase, un ventarrón que venga por ahí, esperemos que no sea otro virus, pero alguna cosa en Estados Unidos que nos afecte, cualquier cosa que aunque yo no exporte a Estados Unidos, me afecta cualquier cosa porque le afecta al país en globo. Entonces, tener sus empresas lo más sólidas posible y tener sus canales de distribución bien claros, bien establecidos, entonces cualquier cosa, y los planes de contingencia, ¿qué pasa si bloquean tal carretera? ¿Qué pasa si no logro importar tal cosa que necesito para producción? ¿Qué otra alternativa tengo? ¿Será que la puedo traer de México porque de Estados Unidos no se va a poder? ¿O será que puedo traerla de otro lado? En fin, cosas que sean las cosas importantes y que sostienen su negocio para que cualquier cosa que pase, estamos ahí agarradas y nos cae el ventarrón, pero no nos caemos, sino que nos quedamos ahí más o menos sosteniditas, ¿verdad? Es lo único que... Tener planes emergentes, ¿no? Que debemos estar preparadas independientemente de que si sucede o no sucede, pues ya tenemos esos planes emergentes para salir adelante. Así es lo mejor que podemos hacer, porque cambiar la política de Estados Unidos o la de aquí o la de allá es imposible. Y tenemos ministerios, tenemos gobierno, es este gobierno, es el Estado de Guatemala, es sumamente grande, entonces se van demasiados recursos en cosas que el gobierno no tiene por qué hacer y que... entonces ahí es donde, y cuando hay tanto dinero y tantos cuentos y tantos proyectitos y tantos permisos y tantos pasos para sacar algo, ahí es donde se va yendo la corrupción y ahí es donde... donde el círculo se va volviendo hasta más grande, ¿no? De todo esto. Pero, ¿cómo has visto o cómo ves la gestión del Ministerio de Economía hacia el apoyo del emprendimiento para mejorar ese sector justamente? ¿Cómo no? Yo he visto bastante bien el Ministerio de Economía, honestamente lo he visto bastante bien. La burocracia instituida en el Estado es espantosa. Cuando el gobierno sale, el presidente de la República diciendo que iba a dar el apoyo, por ejemplo, a las empresas, que de reconocer que es el primer gobierno en la historia que le da dinero a las empresas directamente para que puedan pagarle a sus empleados. Lamentablemente se fueron vía el Crédito Hipotecario Nacional, que es un banco de gobierno, y había que coordinar Ministerio de Economía con Ministerio de Trabajo. Y como era un desorden, había un montón de planillas falsas, había lo que pasa siempre, nada nuevo bajo el sol. Pero la burocracia fue la que tardó, la que dificultó tanta cosa. Yo me hubiera ido a un banco privado, qué sé yo, que tenga agencias por todo el país y de repente agilizar. Pero fuera de eso, digamos que la intención estuvo buena y sí se logró
que mucha gente mantuviera su empleo porque el gobierno les estaba pagando el salario vía triangulándole el gobierno a la empresa y la empresa al empleo. De hecho, las gentes recibían un mensaje en su celular donde decía puede ir al cajero, marca tal PIN y saca su pisto. Y así fue como se hizo. Entonces, mal que bien, se tardó en empezar y toda la historia, pero funcionó. Y eso fue mucho el Ministerio de Economía, que debo reconocer, y porque me consta, porque me metí a ayudar ahí algunas empresas, me requete consta, que yo llamé 20 veces y me contestaron las 100 veces y en fin, y me consta que estaban haciendo lo imposible para sobreponerse a esa burocracia y esa tramitología espantosa que todo lo hace lento. Así que sí he visto buenas acciones por parte del Ministerio de Economía. Lamentablemente todos los planes que había desde gobierno central hasta lo que fuera, pues con la pandemia pasaron a un segundo plano y algunas cosas se hicieron y el resto no tengo tiempo ni capacidad porque tengo que resolver estas cosas, ¿verdad? Pero por de pronto pues lo veo bien, no han habido, los periodistas son buenísimos para encontrar clavos y no han sacado, miren, están robando aquí, están robando allá, no lo han sacado. Entonces hasta el momento lo veo bien. Sí, una gestión desde el Mineco, pues efectiva y que están buscando la eficiencia, ¿no? Y han estado promoviendo muchísimo la parte del emprendimiento, el ser emprendedores a nivel nacional, con créditos a cooperativas para que estas cooperativas puedan trasladar el dinero a la gente de los departamentos, ¿no? Así es. A mí me encantan las cooperativas, son privadas. Ahí está, yo puedo ir a exigir, porque si yo metí mi pisto ahí, yo puedo ir a exigir y pedir cuentas y lo que fuera. Entonces, el manejo en términos generales, habrá de todo bajo el sol, pero en términos generales es un manejo muy, muy bien hecho y muy regulado, muy normado por los mismos miembros de las cooperativas. Y es un buen lugar donde acudir para apoyo si uno en algún momento se le atrancan las carretas y de pronto no todos somos sujetos de crédito porque de pronto nunca he tenido yo un préstamo, no es que yo sea mala paga, pero de repente yo no he tenido un préstamo de un banco y necesito para mi empresa y son opciones que hay en el mercado donde uno puede acudir sin ir a caer a las financieras, que es usura, ¿verdad? Después no se pueden pagar los intereses. Y ojo con eso cuando vayan a pedir préstamos, si la desesperación es grande, hay que aguantar sin no caer en algo que después no vamos a poder pagar, ¿verdad? Entonces, cooperativas y estas cooperativas de ahorro y estas son usualmente son buenas opciones. Hay que investigar, hay que ver qué han hecho, trayectoria, lo que fuera, pero en general son buenas opciones. Qué bueno claro, y son un brazo social para sus comunidades. Sí. Muchísimas de las cooperativas a nivel nacional, ¿no? Son brazo social para sus comunidades. Sí. Carolina, ¿cuáles son tus consejos ya para ir cerrando nuestra conversación para poder salir avantes en este 2021 donde pues al final depende de cada uno de nosotros, esa es la mera verdad, depende de cada uno de nosotros el hacer crecer el negocio, el hacer que las ventas se disparen? ¿Cuáles tendrían a ser tus consejos para nuestras mujeres emprendedoras que nos están viendo? Y aprovecho también para felicitarte la última columna que publicaste en República. En República, buenísima, ahí te escribieron varios halagos porque tú como siempre muy proper para decir cosas que en buen chapín se dirían de otra manera. A veces cuesta porque uno quiere sacar todo ahí, pero hay que ser uno proper. Sí, eso sí. Se echa uno. Sí, así que estamos, pero buenísima la columna, muchísimas gracias. Y aprovecho también para agradecer que cada mes nos estás aportando una columna en Mujer de Negocios. La que nos escribiste en diciembre fue espectacular, muchísimas gracias. Dedicada a todas esas mujeres que sacaron el pecho, sacaron la casta y la siguen sacando, ¿verdad? Independientemente de que en algunos hogares se disparó la violencia intrafamiliar, los hogares monoparentales siguen en crecimiento en Guatemala, o sea, estamos en un país de mujerones. Totalmente, bueno, primero gracias por las flores, es un honor para mí viniendo a ti, es de verdad un honor, muchísimas gracias. Ahí ponía un poquito más de lo mismo, arriba de nuevo, ver el título de la columna, lo pueden buscar en República GT ahí en Facebook o en la página web o lo que fuera, república.com.gt o repúblicagt.com, creo que es la
pero sino en Facebook. Pero, ¿qué les puedo decir? Ya hablamos un poquito voy a retroceder un milímetro. Las crisis siempre hay, y estoy segura que todos hemos pasado crisis de todo tipo a lo largo de nuestra vida. Desde un año, desde que ni nos acordamos, hasta ayer que nos pasó, yo qué puedo saber qué. Entonces, crisis siempre hay. Leyendo un artículo hoy decía, son perpetuas, porque todo el tiempo hay cambios. Son penetrantes porque entonces los cambios se dan en diferentes áreas, y hoy es por aquí, mañana es por allá, y que son exponenciales porque entonces se meten y empieza una crisis y va creciendo y va creciendo y va. Bueno, entonces tremendo. Y leí eso y lo apunté porque dije, tienes razón, ¿verdad? O sea, claro, una crisis como una pandemia pues nunca la pudimos haber previsto ni nada, y ahorita muchos quieren hacer leña del árbol caído y que es que lo hubieran hecho, pues sí. Como dice mi cuñado que es médico, con el retroscopio, pues sí, fíjese que tenía un tumor en el hígado y no lo había visto, ¿verdad? Pero con el retroscopio, ¿verdad? No viendo escena. Entonces, es importante hacer una buena planificación. ¿Qué es una buena planificación? Tomar en cuenta riesgos. Entonces, yo quiero vender tanto, voy a expandir mercados al occidente del país, o voy a empezar a sacar una segunda línea de servicios para sector socioeconómico más bajo, o voy a tratar de ir a un sector socioeconómico más alto, o voy a abrir una sucursal en Shela, o en fin, cualquier plan que puedan ustedes tener. Ahorita en eso se me ocurren, pero ustedes tendrán 10,000 planes más. Entonces, pues tener los planes, pero con la cabeza sobre los hombros, como decían las viejitas. Yo soy muy dicharachera. Entonces, como decían las viejitas, la cabeza sobre los hombros. Entonces, pues sí, yo quisiera vender $500,000 al día, sí, pero hay que caminar para llegar ahí, caminar antes de correr. Entonces, tener las finanzas bien claras, a veces por ahorrarnos a un buen contador o para ahorrarnos a un financiero que nos pueda sugerir o algo, estamos haciendo nosotros con lo que podemos y con la experiencia que tenemos, y de pronto no siempre lo sabemos todo, y entonces no tengan pena de pedir ayuda. Hay consultores de todo, especialistas en tema financiero, especialistas en ventas, especialistas en diferentes áreas de la que ustedes puedan tener su negocio, y generalmente vale la pena el tener un consultor que les va a dar una consultoría, aunque sea de un par de horas, porque de pronto no pueden pagar más, pero aunque sea un par de horas, de un buen coaching para salir del atolladero. Mire, es que yo siempre he vendido aquí, pero no sé qué, en fin, llevarles problemas puntuales. Y de pronto tengo un buen amigo, y digo el nombre y apellido, Manuel Caire, que siempre dice, el que está dentro de la botella no puede leer la etiqueta. Para mí eso ha sido una lección de vida, porque uno está trabado porque tiene un problema y viene alguien a decir, ¿y por qué no has hecho tal cosa? Y uno dice, qué bruto. No, es que no es eso, es que uno está con el problema en la nuca y entonces uno no ve. Y lo mismo pasa en las empresas. Entonces, no tengan pena de contratar un consultor aquí y allá. No tienen que ser los más caros, los más no sé qué. Simplemente es alguien que tiene experiencia en diferentes empresas porque es consultor y que está viendo las cosas desde fuera. Y entonces, ahí es una visión diferente. Del tema financiero no lo puedo enfatizar más. Gente que tenía ahorros. Yo con mucho orgullo tengo una sobrina que tiene un hostal en la Antigua, y el hostal sobrevivió. Y el hostal es del sector tronado, pues, porque es turismo. Ahorita están viviendo el turismo interno, y entonces muchos chapines se han ido a quedar ahí, y ella tiene viajes a Lacatenango, y entonces duermen ahí, se van a Lacatenango, no se les dan desayuno, en fin. Sobrevivió porque tenía ahorros. Y entonces ella dijo, pues nos comimos los ahorros en la pandemia, no los comimos, pero sobrevivieron la pandemia. Entonces dije, es lección de vida también, el tener unos ahorritos ahí, para cualquier otra cosa que puedas pasar. Uno dice, logro salir adelante, no tengo que cerrar la empresa o despedir a la mitad de la gente, porque he ido acumulando un poquitito a lo largo del tiempo. Recordemos que puede venir cualquier otra crisis, no necesariamente otra pandemia, pero cualquier otra crisis que nos cae del aire, y tener ese seguro de poder mantener nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestro servicio, nuestro lo que sea. Hay que seguirse capacitando, ¿verdad? Hay que meterse. Yo en la pandemia, mucho lo que hice, como había tantos webinars y todos eran gratis, entonces me metí, aquí tengo mi cuaderno de apuntes, me metí a todos los webinars que pude, y de verdad va uno aprendiendo, y todavía hay webinars gratis, ¿verdad? Y conferencias como esta, pues que es solo mi opinión, pero de pronto van agarrando ideas.
y Marilyn saca un montón de artículos siempre buenos en la revista, invita a gente de todo, métanse, escuchen las pláticas de todo lo que sea posible, hay que seguir aprendiendo. A veces da pereza, a veces quiero ver tele, no que el niño, que el hijo, que la tarea, pero en la medida que se pueda, ir capacitándose, porque uno va aprendiendo más cosas y mientras más sepa uno, pues ahí se las va espantando para tener el negocio sostenible y sólido, para poder ir creciendo las ventas, creciendo el negocio y estar preparados para cualquier crisis chiquita o grande que pueda pasar, ¿verdad? Si alguno de ustedes se enferma, usted es la dueña del negocio y usted se enferma, ¿quién se queda a cargo del negocio mientras usted se recupera? Aunque sea una gripe, Dios no lo quiera, coronavirus, o se rompió una canilla, cualquier cosa de la vida, ¿quién se queda sustituyéndola? ¿Cómo lo hace? ¿Quién es el segundo mando? Esa es la estructura organizacional de la empresa. En fin, por supuesto, todo tiene que estar en computadoras, teléfonos. Hoy pudimos trabajar desde casa con el teléfono, con la computadora, con lo que fuera. El tener este tipo de cosas bien estructuradas, eso siempre ayuda un montón. Y súper enfatizo, capacítense, métanse a las charlas que da Marilyn y que buscan en internet, en el Facebook, en lo que fuera, y hay constantemente cosas. Unas cosas son pagadas, otras no, y a veces, ahora voy a ver una de no sé qué, cuesta 100 quetzales, 100 pesos se los gasto en cualquier cosa, y me metí a la conferencia, y es la otra semana, y son 100 pesos, pues, y ahí 100 pesos los tiene uno por ahí, en cualquier cosa en la casa. Entonces, ¿para qué? Para seguirse capacitando y que pueda uno ir mejorando su negocio y mejorando su vida, ¿verdad? También para cosas personales, no solo empresariales. Sin duda alguna, eso todo que mencionaste es importante, la parte de la preparación, desde la preparación como persona, como mujer, obviamente en la parte de los negocios, la parte de las finanzas, que a veces muchísimas mujeres que se quedaron sin empleo en el transcurso del 2020, decidieron tirarse al agua a emprender y pues dentro del emprendimiento hay que aprender a emprender, ¿verdad? No es solamente el tirarse al agua y el decir, bueno, voy a poner ahora este negocio, el saber sacar bien los costos, si hago jaleas, si hago comidas, si hago pasteles, sacar bien los costos para dar el producto a un buen precio, tener utilidad, cubrir los costos, y si estoy emprendiendo para mientras o si ya me dediqué a emprender para hacer crecer y tener una empresa formal y generar empleos, que al final eso es lo que buscamos como emprendedoras, ¿no? Así es. Empleos es lo que necesitamos, empleos, generar empleos, y si podemos nosotros hoy generamos un empleo y dentro de un mes o dos ya generamos otros dos, si estamos contribuyendo al desarrollo del país, como no tienen idea, porque son 2, 3 familias que están pudiendo sobrevivir y que los hijos van a ir a la escuela o que yo que puedo saber qué, y vamos saliendo, ¿verdad? Y vamos saliendo. Pero todas las que tenemos algún emprendimiento, algún negocio, tengo una pequeña empresa también con otros socios, y ahí estamos, y en pandemia por teléfono y la computadora, no podíamos, le comentaba, no podíamos hacer mayor cosa porque los clientes cerrados también, bueno, sobrevivimos de alguna forma, aquí estamos vivos y vivitos y coleando y viendo cómo vamos creciendo el negocio y cómo vamos protegiéndonos y pensando en estrategias para cualquier otra pandemia, cualquier otra cosa, micropandemia, porque no tiene que ser pandemia, una micropandemia en la casa, que no quiere decir enfermedad, sino cualquier crisis. Está uno, por lo menos uno ya está más o menos preparado para las cosas. Eso es importante. Son lecciones a aprender de esta pandemia, ¿verdad? Sin duda alguna que sí, hemos aprendido muchísimo y ese es la razón de la vida, ¿no? Seguir aprendiendo día a día, parte del propósito del por qué estamos en este plano terrenal, y además de irnos preparando técnicamente, académicamente, emocionalmente, también preparémonos espiritualmente, porque si espiritualmente estamos de acero inoxidable, estamos bien, vamos a poder sobrellevar las crisis y los ventarrones que la vida nos va a mandar, porque nos los va a seguir mandando. Así es, agarrados de Dios como mico en huracán. Totalmente, totalmente. Así que, Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tu compromiso a seguir comunicando siempre de manera positiva lo que sí podemos hacer en beneficio de un país que es maravilloso y que como guatemaltecos tenemos que estar comprometidos como
lo platicábamos el año pasado, en nuestro metro cuadrado, ¿no? En nuestro metrito cuadrado. Trazar esos cambios, transformar a las personas que están a nuestro alrededor y así podemos ir contribuyendo a una mejor sociedad, a un mejor país y que este 2021 sea exitoso personal y profesionalmente, Carol. Confío que volvamos a tener otro conversatorio contigo. Lo feliz. Sí, y confío más aún que en agosto, en nuestro quinceañero, podamos hacerlo presencialmente y reunir ahí nosotros a todas estas mujeres impresionantes que han sido nuestras portadas, nuestras mujeres de mes durante estos 15 años. Así que, Carol, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos siempre en contacto, en comunicación. Nosotros esperando tu columna cada mes, por supuesto. Tan linda, ya te la mando mañana o pasado mañana como tal. Buenísimo, yo comprometiéndote aquí en pleno público. Compromiso adquirido en público porque yo quedé que entre el 14 y el 15 cada mes te la mandaba, así que ya me toca. Buenísimo, te agradezco miles, Carol, un abrazo en la distancia, cuídate mucho, gracias a todo nuestro público, mujeres emprendedoras, mujeres de negocios, mujeres líderes, mujeres de acero inoxidable, que estamos en esta tierra para transformar vidas. Para eso estamos. Así que buenas noches para todas. Estamos la próxima semana. Recuerden que ahora solo estamos los martes y los jueves, siempre a las 6 de la tarde. Como bien lo mencionaba Carol, muchísimas gracias por las flores, Carol. Todos los días publicamos artículos de interés en la página web sobre consejos de emprendimiento, sobre finanzas, sobre liderazgo. En el caso de quienes tienen hijos adolescentes, aprovecho y lo menciono. Todos los miércoles ahora vamos a estar tocando el tema de la educación sexual integral como revista Mujer de Negocios. Sí nos preocupa muchísimo el tema de los embarazos en las adolescentes que ha crecido tantísimo y eso es parte de principios y valores. Sí, es parte cultural, educativa de principios y valores. Así que ese es un tema que también vamos a estar tocando durante todo este año, todos los miércoles, así que entren a nuestra página web que sin duda van a encontrar información interesante. A partir de la otra semana ya tenemos nuestro cuaderno de aniversario, así que estén pendientes para que quienes quieran ganarse nuestro cuaderno. Así que, Carol, una vez más, muchísimas gracias, linda noche. Gracias. Desde ya, un fin de semana para todos. Se cuidan. Gracias por los comentarios. Bye. Gracias.